He visto en 4 ocasiones El monje ante el mar de Caspar David Friedrich. La primera ocasión en su ubicación en el museo en Berlín, la segunda en los años 80, la segunda ocasión en el año 1992 en la estupenda exposición que organizó el Museo del Prado, en la que trajo prácticamente todas las obras maestras de Caspar David Friedrich. Más recientemente en la retrospectiva que se volvió a organizar en Berlín con una gran cantidad de obras, con cuadros, con dibujos, con grabados de Caspar David Friedrich, y apenas hace unas semanas pude volver a ver El monje de Caspar David Friedrich en el fantástico museo, en el Metropolitan Museum de Nueva York, donde se encontraba también El caminante ante el mar de nubes y algunas de las otras obras principales de este gran artista alemán. La verdad es que cada vez que me vuelvo a encontrar con este monje, con este caminante, con estos crepúsculos, con estas visiones del mar, con estas visiones de la cruz de oro en las montañas, vuelvo a plantearme una pregunta que puede ser una obviedad, que es la de ¿a qué está dando la espalda ese monje? ¿A qué está dando la espalda ese caminante? ¿A qué están dando la espalda esos paisajes del romanticismo? En torno a Caspar David Friedrich hay muchísima literatura, muchísimas interpretaciones. Creo que tal vez la más bella de todas es la que escribiera el gran narrador alemán Heinrich von Kleist. Tiene un texto breve sobre el monje, en el que dice: cuando uno contempla ese cuadro es como si le hubieran arrancado o cortado los párpados. Nada puede ser más triste que esa visión en la que parece faltar todo. Añade: si los lobos contemplaran este cuadro, aullarían desconsolados. Esta imagen de tristeza, de absoluta melancolía que describe Heinrich von Kleist fue determinante no solamente en la recepción de la obra de Friedrich en su momento, sino también en lo que va a ser la influencia posterior. Hay un libro que se ha vuelto canónico, es el libro de Robert Rosenblum, que se titula La pintura moderna, la tradición del romanticismo del norte, que se subtitula De Friedrich a Rothko. Esta es una interpretación absolutamente reiterada, ¿no? Prácticamente inercial. Esta cuestión de cómo Rothko leyó el texto de Heinrich von Kleist y le interesó esta concepción de lo sublime que aparece en el romanticismo como una herencia de las teorías estéticas kantianas, pero también con una modificación que tiene que ver con el pintoresquismo, la concepción del paisaje que aparece en el seno del romanticismo, y cómo Rothko modifica o transforma esos campos de color que aparecen en esa playa inhabitada en la que está el monje, en esa pintura de campos de color que él mismo desarrolla, que tiene también dentro de sí un particular sentido de lo que se podría llamar la tragedia del paisaje. El propio suicidio de Rothko añade un toque, podemos decir, retroromántico o transromántico, y añade esa dimensión de tragedia o esa atracción del abismo, esa pulsión suicida que encontramos también, por ejemplo, en un texto tan importante como son Las penas del joven Werther de Goethe. Estando en el Metropolitan Museum pude tener la experiencia prácticamente de vivir ese camino de Friedrich a Rothko, porque desde las salas de Friedrich, donde se podían ver todas estas obras canónicas de este artista alemán, apenas salía uno. Si caminaba por dentro del Museo Metropolitano, podía rápidamente acceder a las salas en las que se encuentran los cuadros de la llamada Escuela de Nueva York, de los expresionistas abstractos americanos. Se podía ver allí El ritmo de otoño de Jackson Pollock, o también los cuadros del propio Rothko, y se podía comprobar que había un cambio absoluto, evidentemente desde el romanticismo hasta la pintura moderna, que fascinara a críticos como Clement Greenberg, un cambio de escala, pero también una desaparición de la figura humana. Ha desaparecido el paseante, ha desaparecido el monje, ha desaparecido la representación figurativa de la naturaleza. Finalmente somos nosotros los que con nuestro cuerpo y con nuestra escala corporal y sensorial nos enfrentamos a un paisaje que se ha vuelto un paisaje abstracto, en el que ha desaparecido toda referencialidad, en el que las ruinas de las abadías, los árboles atormentados, los crepúsculos, los anocheceres, aquellos paisajes del mar helado, se han transformado en algo que habla de nuestras ansiedades, nuestras angustias, de un inconsciente arquetípico junguiano en el que estamos buscando acaso un nuevo territorio en el que no tengamos inevitablemente que naufragar. Pero sobre todo, volviendo otra vez a esa cuestión de a qué dan las espaldas los personajes de Friedrich, me parecía que sobre todo daban la espalda a la emergencia en aquellos años del romanticismo, de la modernidad y de la industrialización.
Y le están dando la espalda a aquello que Balzac llamaba la botánica del asfalto. Están dando la espalda a lo que más adelante Baudelaire va a considerar el centro de la modernidad, que no va a ser la relación con la naturaleza, sino la conciencia absoluta del artificio. Es decir, finalmente para nosotros la única naturaleza que existe es ya la naturaleza de la ciudad, la pasión de nuestro corazón, como un corazón que se desorienta, pero también goza en el seno de la multitud. Hoy no podemos tener, creo, esa fantasía de convertirnos en los caminantes que nos enfrentamos plácidamente con el mar de nubes, porque esas nubes son nubes contaminadas, pero también esas nubes son las nubes del humo, de los conflictos, de las catástrofes, de las violencias de la contemporaneidad. Con todo, cuando uno contempla la pintura de Friedrich, se da cuenta de que hay allí una belleza o una condición de lo sublime a la que nosotros hemos dado también definitivamente la espalda, y es verdad que nos han arrancado los párpados y tal vez únicamente podemos contemplar ya el desastre, la corrupción y la mediocridad del presente frente a aquello que todavía aparecía en Friedrich, que era el anhelo de que pudiera ser recuperada una suerte de relación divina con la naturaleza. Recientemente leía un libro sobre Friedrich que añadía una anécdota con la que me gustaría terminar esta evocación de estos paseos sublimes románticos. Resulta que Friedrich, que fue un artista que gozó de una fortuna crítica desigual, pero que apenas estaba terminando su vida, ingresó súbitamente en el olvido y se convirtió en un artista que se consideraba ya estéticamente periclitado y se consideraba que su arte no suponía ninguna contribución importante, fue sometido a distintas recuperaciones y revisiones, y en los años 30 se empezó a considerar a Friedrich como el exponente del arte alemán, del arte germano, y sobre todo comenzó en torno a Friedrich a desarrollarse una impresionante ideología nacionalista, pero no solo nacionalista, sino que empezó a ser reivindicado por historiadores del arte de perfil nacionalsocialista. Así, en esta anécdota que, como digo, encontré en ese libro reciente, se cuenta, parece que es verdad, que se hizo una edición de bolsillo de la obra de Friedrich con un montón de imágenes de Caspar David Friedrich, de cuadros suyos y dibujos en blanco y negro, y se hizo para que los jóvenes soldados que estaban reclutados en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes prácticamente ya tenían plena conciencia de que se encaminaban hacia la derrota, cuando sabían que caería sobre ellos una venganza extrema y cuando sobre todo estaban ya recibiendo grandes reveses en el frente oriental, en las batallas contra el ejército soviético, los jóvenes alemanes, que algunos de ellos apenas habían llegado a cumplir los 18 años, que iban como carne de cañón a fallecer en el frente, en aquel frente terrible y helado, llevaban en el bolsillo de la guerrera metido dentro el libro de las obras completas, de la pintura completa de Caspar David Friedrich. Me hacía pensar en estos caminantes en el tiempo de guerra, en estos caminantes que hacían lo que se llama el Winterreise, el viaje de invierno, que se encaminaban hacia un destino fatal y cierto, que llevaban en su pecho la pintura de Friedrich. Seguramente no llevaban la ensoñación sublime, llevaban tampoco o cargaban con la teoría romántica, sino que estaban pensando con ansiedad en aquello que seguramente les iba a suceder, que era que encontrarían en los fríos del frente la muerte segura. Tal vez por eso, mucho más impresionante para mí que el monje ante el mar, o que el caminante ante el mar de nubes, o que la cruz de oro en las montañas, es aquel cuadro espectacular que no estaba en la última exposición del Metropolitan y sí estaba en la del Prado, que es el cuadro del mar del hielo o el naufragio de la esperanza, ¿no? Esa visión de ese hielo elevándose, hielo sucio, hielo mezclado con tierra, en el que nos encontramos con un fragmento de un barco que ha quedado allí atrapado, un barco que se llama La Esperanza. Finalmente, aquello que se frustra constantemente en nuestras vidas es la posibilidad de la esperanza. Si decía Jung que navegar es necesario y vivir no, tal vez tendríamos también que pensar que hay que tratar en algún momento de encontrar un mínimo resquicio para la esperanza en medio de la vida dañada.